Hola gente, ¿cómo están? Espero que todo bien. En esta ocasión vamos a aprender a cómo usar la pestaña Comunidad de YouTube, ya que ahora también está disponible para los canales con más de 500 suscriptores. Este video me lo estuvo pidiendo la amiga Juani del canal Caña de Azúcar en tu Cocina, así que va dedicado especialmente para ella. Bueno, primero vamos a ver cómo hacerlo desde la computadora, cómo compartir imágenes, videos, hacer encuestas en la pestaña Comunidad, y después veremos cómo hacerlo desde el celular. Bueno, en la computadora estamos en YouTube, hacemos clic en la camarita en crear y elegimos crear publicación. Nos va a llevar a la pestaña Comunidad de nuestro canal. Bajamos y podemos ver imagen, encuesta y video, o por qué no solo texto. Si queremos escribimos algo aquí y le damos a publicar. Bueno, empecemos con las imágenes. Obviamente clic en imagen, bajamos un poquito y nos dice arrastra hasta 5 imágenes o GIFs. Selecciónalas desde tu ordenador, desde la computadora, desde la PC. Hacemos clic aquí y elegimos las imágenes. Bueno, voy a elegir esta, abrir. Fíjense que aquí podemos editar la vista. Hacemos clic y movemos para ajustar. Por ejemplo, ahí. Clic en guardar vista, vista previa. Y hacemos clic aquí para agregar otra. Se pueden agregar hasta 5, recuerden. Clic en abrir. Editar vista. La voy a dejar ahí nomás. Guardar. Aquí tenemos que escribir algo. Un texto. Una vez hecho esto, podemos directamente publicar, haciendo clic en el botón publicar, o podemos programar. Para ello, hacemos clic en la flechita aquí, y luego en programar publicación. Bajamos un poquito. Aquí elegimos la fecha, por ejemplo el 31 de octubre, y aquí la hora, y damos clic en programar. Se ha programado la publicación. Aquí la podrán encontrar, miren, programadas 1 es esta. Si hacemos clic en los 3 puntitos podemos editarla o eliminarla. Ahora, si queremos realizar una encuesta en la pestaña Comunidad, pues hacemos clic en encuesta. Aquí escribimos la pregunta, por ejemplo, ¿cuántos años tengo? Podemos poner un mínimo de 2 opciones, no vamos a poner una sola, ¿no? Y un máximo de 5. Por ejemplo, 1, 2, hacemos clic en añadir otra opción. Otra vez. Y la última. Ya saben, si quieren la publican ya o hacen clic aquí y la programan para que se publique cuando ustedes quieran. Yo la voy a publicar ahora. A ver, para mostrarles. Clic en publicar. Volvemos a publicadas. Aquí. Aquí está la encuesta. Podemos dar un like. O podemos comentar. Hacemos clic aquí. Y ponemos un comentario fijado. Clic en comentar. Clic en los 3 puntitos y fijamos el comentario. Ahí está. Así funciona.
A ver, ¿qué sigue? Video. Hacemos clic en video. Podemos añadir un video nuestro o un video ajeno. La primera opción, buscar videos. Buscamos algún video de lo que sea. Como bailar, por ejemplo. O podemos pegar la URL de un video. O lo que todos queremos saber, como publicar nuestros propios videos. Hacemos clic ahí. Y aquí nos aparecerán todos nuestros videos. Elegimos uno, por ejemplo este. Clic en seleccionar. Cerramos aquí. Escribimos algo. Y después lo publicamos o lo programamos. Aquí hay algo que me resulta extraño, no me deja publicarlo ya. ¿Será que solo se puede hacer una publicación por día? No sé. Bueno. También podemos compartir un video en la pestaña comunidad desde la página de reproducción de un video, por ejemplo. Si estamos viendo este video, hacemos clic en compartir y pulsamos en crear publicación. Bueno, ahora pasemos al celular, que es casi similar, casi igual, más o menos. Bueno. Perdón, pero antes quiero pedirles que se suscriban a mi canal. Si quieren aprender un montón de cosas sobre YouTube, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones, que es muy importante. Y ya que estamos, aquí les voy a dejar una lista con muchos videos para que aprendan un montón. Ahora sí, vamos al celular. Bueno, para hacerlo desde el celular, entramos a YouTube, obviamente, ¿no? A donde más vamos a entrar. Hacemos clic o pulsamos en el signo más y luego en crear publicación, una publicación. Si queremos publicar solo texto, escribimos aquí lo que sea y luego pulsamos en publicar. Ahora bien, si queremos hacer una encuesta, pulsamos aquí, miren, aquí, y escribimos algo, lo mismo que vimos con el proceso desde la computadora. Añadir opción, 1, 2, 3, hasta 5. Recuerden que hasta 5 podemos agregar, hasta 5 opciones. Pulsamos en publicar o lo programamos. Pulsamos aquí en el relojito. Elegimos la fecha y la hora. Aceptar. Hecho. Y pulsamos en programar. Ahí está, vamos a comprobar. Vamos a la pestaña comunidad de nuestro canal. Pulsamos en nuestro logo. Entramos en tu canal. Nos vamos a la pestaña comunidad. Aquí podemos ver que tenemos una publicación programada. Entramos ahí y ahí está la encuesta. Ahora volvemos a la pestaña comunidad. Podemos compartir, a ver, una imagen. Ahí, por ejemplo, esta. Pulsamos y luego en siguiente. Esperamos a que se suba o se cargue la imagen, la foto. Bueno, ahí está. Pulsamos en el lápiz para ajustar. A ver, hasta dónde queremos que aparezca. Bueno, hasta ahí. Pulsamos en guardar. Escribimos algo aquí arriba. Y lo que ya saben, publicar o programar. Volvemos aquí. Ya saben, esta es para una encuesta y esta para una imagen, pero no tenemos para publicar un video. Esto se hace de la siguiente manera, presten atención. Vamos a cerrar esto. Nos vamos a nuestros videos, a ver dónde están. Aquí.
A ver, buscamos un video, el que sea, pulsamos en los 3 puntitos, en estos. Le damos a compartir y luego en crear publicación. Escribimos algo y lo que ya saben, publicar o programar desde el reloj. Yo no lo voy a hacer. Y así podemos publicar los videos que queramos, ¿ok? No olviden suscribirse. Chao.